está ahí para soltar y relajarse. Voy a comenzar entonces aquí de derecha a izquierda. Bueno, doctor Sergio Fajardo. Puede ser que el que llega primero. Bueno. Para confundir al auditorio. Doctor Sergio Fajardo, al almuerzo, ¿qué preferiría? ¿Pescado con mercurio o pollo con hormonas? Con esas preguntas voy para vegano. Bueno, doctor Humberto Lacalle, si fuera presidente de Colombia, ¿tendría una política flexible o de cero tolerancia con el pitillo plástico en los restaurantes? ¿Cero tolerancia o una política flexible con el pitillo de plástico en los restaurantes? Bueno, cero tolerancia. Es más, siempre estoy rechazando hoy el pitillo y todos debemos hacerlo. Bueno. Doctor Iván Duque, si le toca ir a la casa de Nariño, ¿prefiere en carro emitiendo emisiones de carbono o en bicicleta respirando material particulado? Pues me da la ocasión para decir un anhelo que tengo y que lo he planteado, y es que como país nos pongamos la meta para el año 2040, que todo el parque eléctrico automotor, el parque automotor sea eléctrico y que tengamos mayor promoción del carpooling en Colombia y más transporte en bicicleta. Bueno, muchas gracias. Y doctor Gustavo Petro, para las... En el 2040 ya es tarde. Tranquilo, bienvenido. Para las primeras vacaciones después de las elecciones, ¿elegiría selva húmeda, bosque tropical seco o páramo? Creo que el páramo. Bueno, muy bien. ¿Ya? ¿Así? ¿Alguna razón? He estado bastante en el páramo ya. Listo. Bueno, entonces así funciona la metodología y al final de la ronda, si alguno tiene alguna réplica, levanta la mano y le damos 2 minutos para que haga la réplica. Estas preguntas pues fueron preparadas por el Foro Nacional Ambiental en consulta con varias instituciones ambientales y líderes de Colombia. Entonces, pues comencemos. Vamos a hacer 4 rondas iniciales y vemos cómo vamos con el tiempo. Entonces, lo mismo, voy a comenzar. Cada ronda la puede comenzar nos vamos moviendo quién comienza la ronda. Bueno, entonces, la primera pregunta. Un creciente número de comunidades y organizaciones de la sociedad civil consideran que la minería legal y la actividad petrolera han dejado negativos impactos sociales y ambientales y escasos beneficios económicos a las poblaciones locales. Según Minminas, a diciembre 15 del 2017 se habían tramitado 70 consultas populares, de las cuales 9 fueron votadas por los ciudadanos y 7 suspendidas. Sin embargo, hay 54 propuestas que aún no se han decidido en las urnas, lo que equivale al 77%. ¿Qué políticas adoptaría su gobierno para afrontar esta situación, estos dilemas entre medio ambiente y sistemas económicos tradicionales? Entonces, doctor Sergio Fajardo tiene 4 minutos. Buenos días. Pues es un gusto estar acá. Primero voy a saludar, estar acá en mi universidad, en la Universidad de los Andes. Hace 20 años, doctor Manuel, yo estaba aquí de profesor y no tenía ni la más mínima idea en mi vida que iba para presidente. Entonces ahora como profesor de matemáticas. Pero es una alegría pues compartir acá con ustedes, compañeros. Lo primero que quiero señalar con respecto a esa inquietud es lo siguiente. Ese malestar que existe, es cierto, existe. Es un malestar legítimo y tiene razón porque la estructura, la forma
como se ha abocado el tema del desarrollo ambiental en nuestro país, no tiene las consideraciones que hoy son obligatorias para tener en cuenta si uno incorpora el medio ambiente como una condición para el desarrollo. Entonces, no es como algunas personas presentan, que son unos extremistas o unos revoltosos que se oponen al desarrollo, sino que hoy en Colombia, desde nuestras comunidades, se entiende el desarrollo desde una perspectiva muy diferente. Yo he recorrido toda Colombia y tengan la certeza de que en cualquier sector del país hay conciencia acerca del tema del agua, acerca del tema ambiental, hay comunidades organizadas y eso significa que el tema ambiental es una condición para el desarrollo. Ese es un salto grande. El orden de los factores altera el producto. Muchas veces el tema ambiental aparecía como la octava política dentro de un plan de desarrollo. Hoy es condición inicial desde la perspectiva nuestra para pensar el desarrollo. Eso es importante señalarlo para entender la respuesta a continuación. Yo no tengo la menor duda que se necesitan estas consultas. Son una expresión legítima, constitucional, de las comunidades que se tienen que escuchar sus voces y que se tiene que atender esas inquietudes, las que están acumuladas de lo que pasó anteriormente y de lo que puede venir a continuación. Y eso es una obligación del Estado, entender esa circunstancia, asumir el tema ambiental, reconocer las consultas como, repito, como una herramienta legítima de participación en la sociedad colombiana y además incorporar en esa capacidad de discusión todo lo que tiene que ver con los elementos científicos, sociales, económicos y políticos con el desarrollo de cada una de las comunidades. Eso es fundamental, es tan sencillo como eso, tan profundo como eso, porque nosotros en Colombia no tenemos institucionalmente, en general el gobierno nacional tiene muy poca capacidad de articular y trabajar con las comunidades, reconocer los diferentes intereses, porque muchas veces se han pensado las políticas públicas desde acá, desde el centro, entendiendo que los territorios son homogéneos, que esa es una de las barbaridades más grandes y en el tema ambiental pues es la más fácil de entender la no homogeneidad de nuestro territorio y saber trabajar con las comunidades. Porque muchas veces se ven las comunidades, repito, y no se reconocen esas otras dimensiones. Esa es una incapacidad muy grande del Estado. Los que tenemos conocimiento del territorio, los que venimos en el territorio, yo fui alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, con todos los conflictos posibles sobre el territorio, entendemos qué significa que una comunidad participe en sus decisiones, qué significa empoderar una comunidad, qué significa ese tema ambiental y cómo se articula. Pero este esquema que hemos tenido habitualmente, despreciar las comunidades, descalificarlas, no reconocer el sentido del trabajo ambiental, que es una oportunidad pedagógica fundamental en Colombia para ir explicando las bondades de lo que es ese tema ambiental, la incapacidad de llegar al territorio de manera articulada, se convierte en un malestar permanente con las comunidades y se pasa a una confrontación. Nosotros entendemos esto, hacemos de la concertación una fortaleza, eso no es una debilidad, y siempre con el seguimiento, porque además se va a un lugar, hay un malestar, se ofrecen una cantidad de cosas, siempre se ofrece plata, hasta luego, y después para el próximo no hay ningún tipo de seguimiento. Entonces, en resumen, las consultas son necesarias, son obligatorias, son riqueza política social de nuestro país. Bueno, muchas gracias, muy cumplido con el tiempo. Doctor Humberto de la Calle, su turno. ¿Qué políticas adoptaría su gobierno para afrontar estos dilemas y esta situación? Bueno, primero, mil gracias a todos por su presencia aquí. Creo que tenemos 4 candidatos, no hay que preocuparse mucho por las ausencias. Yo no sé si esto es un presagio, ¿no? En segundo lugar, yo quiero anunciar que a partir de hoy, cada semana o cada 10 días, empezaré la entrega de mis propuestas ya sobre temas concretos. Y hoy a la salida, no aquí porque sería un irrespeto, quien tenga interés vamos a entregar el primer documento sobre temas ambientales que además quiero compartir ahora con mis compañeros de panel. Las consultas no son solo obligatorias, sino que son convenientes y yo me siento muy orgulloso de haber sido el vocero del gobierno en la Constitución del 91, donde se instauró ese mecanismo para muchos elementos de la vida nacional. Y no nos podemos devolver de ahí. Es que esto se liga también con una idea más general que es la que yo tengo sobre este tema, y es que la paz entre los humanos es una sola unidad frente a la paz con la naturaleza. Eso no son dos cosas distintas. Y para que esto no sea simplemente un poema, voy a poner ejemplos. Una
comunidad puede haber salido de la confrontación con las FARC, pero mañana puede encontrar pugnas muy serias si escasea el agua. Y lo que está pasando en Colombia es que justamente la discusión sobre el uso del suelo no solo presagia enormes discusiones, sino que en mi opinión cuando salgamos de estas coyunturas de ahora esa va a ser la gran discusión nacional. Más de una década para tomar decisiones conjuntas y de consenso, como dijo el doctor Carrizosa. En segundo lugar, es cierto que hay que corregir algunos vicios de las consultas. Por ejemplo, me parece que hay que tener un inventario claro de las comunidades étnicas, por ejemplo, no puede estar apareciendo de la noche a la mañana. Ha habido ahí ciertos juegos que hay que corregir y también me parece que hay que estabilizar la jurisprudencia. Pero primero tenemos que romper dos paradigmas. El primero, y en eso estoy de acuerdo con Sergio, cuando hay una consulta en Cajamarca, entonces la tesis es que esos son unos revoltosos que se oponen a la propiedad privada y que hay algo sospechoso. Pero resulta que al señor alcalde le dio por tirar el Transmilenio por la séptima y entonces ahí sí pedimos consulta aquí en el centro de Bogotá. Ese es un paradigma de doble estándar que es inaceptable. Las consultas son válidas en todos los puntos cardinales y tienen un fundamento que es el de, justamente, repito, garantizar que haya paz con la naturaleza. En segundo lugar, quiero señalar que hay como una especie de segundo paradigma. De la superficie para abajo, la autoridad es la autoridad nacional, por razones históricas. De la superficie para arriba, actúa el alcalde y actúan las comunidades. Eso hay que romperlo, porque es que ahora está afectada la calidad de vida y la salud de los habitantes. Y por lo tanto, las consultas lo que tienden es a destruir ese paradigma. Yo estoy aquí, en este punto voy a usar una metáfora del profesor Gustavo Wilchis, que está aquí, que me pareció fantástica. Es lo que pasa con las mujeres. De la piel para afuera ellas son soberanas y de la piel para adentro son territorio de Alejandro Ordóñez, el querido compañero del doctor Iván Duque. Entonces, consulta sí, paz con la naturaleza, eso es lo que hay que hacer, ese es el camino, no echemos para atrás, racionalicemos la discusión, tomemos en consideración los argumentos científicos, no basta con los prejuicios, pero lo que sigue en Colombia ahora es una discusión razonada, dialogada, y en ese sentido creo yo que precisamente el diálogo, la concertación es el mejor instrumento para resolver los dilemas que hoy tenemos. Muchas gracias, doctor de la Calle. Doctor Iván Duque. Yo empezaría diciendo esto. Hay que pasar páginas de lo que ha sido el debate político y de políticas públicas frente a lo ambiental. Hay que volver a sembrar confianza. El problema también de las consultas y el problema también de las convocatorias ha sido porque se ha perdido la confianza. Y yo empiezo diciendo esto, qué importante sería que en la agenda ambiental de Colombia empezáramos por un prisma. El país debe dejar de ver lo ambiental en un sector como un pasivo o como un costo y entender que lo ambiental es un activo del país. Y por eso debemos hablar bajo el prisma producir conservando, conservar produciendo. Para que todos los esquemas productivos de un país tengan claro que lo ambiental es una responsabilidad ineludible. Y si vamos a hablar de la minería tenemos que entender la difícil situación. 76% de las unidades de producción minera en Colombia no tienen título. Esa es una realidad y ahí hay unos riesgos ambientales enormes. Y fuera de eso, la forma en la que se han manejado las regalías históricamente es una vergüenza. El sistema anterior y en el sistema actual. Entonces, por eso yo diría, para empezar a generar esa confianza, tenemos que empezar a tomar decisiones claras. La primera, nosotros necesitamos mejorar la información con la cual tomamos las decisiones sobre política ambiental, para saber que no se pueden hacer proyectos mineros en zonas de delimitación de páramos bajo ninguna circunstancia. Que si vamos a hacer proyectos extractivos, ningún proyecto extractivo puede afectar ecosistemas diversos ni comprometer los acuíferos subterráneos de Colombia. Que además le digamos al Sistema Nacional Ambiental que tiene que mejorar su institucionalidad. Las corporaciones autónomas regionales deben dejar de ser manejadas bajo criterios clientelistas y politiqueros y dedicarse a la verdadera supervisión ambiental que el país requiere para generar esa confianza. Si realmente esa institucionalidad funcionara, no estaríamos viendo esas dificultades hoy, porque las consultas previas estarían bien acogidas, tendríamos la capacidad de escuchar y no simplemente verla como un requisito. Y frente a las consultas populares lo mismo, y por eso quiero dejar planteado aquí unos temas.
Si nosotros queremos enfrentar los retos de la minería en Colombia, nosotros necesitamos tener una firmeza en un gobierno, y yo me quiero comprometer con la ratificación del convenio de Minamata para que Colombia sea un país libre de mercurio, para que nosotros no tengamos esa amenaza que hoy entra por contrabando y que entra en los vertimientos en muchas de las cuencas de ríos de Colombia. Son decisiones de Estado en materia ambiental. Y por supuesto, yo creo que hay que empezar a generar la conciliación de la consulta como un mecanismo de protección también de las comunidades cuando no se han cumplido ninguno de los requisitos, cuando la comunidad está invocando un daño eficiente, material y inminente. Y creo adicionalmente que el otro reto que tenemos en materia ambiental, y que hay que planteárselo al país de largo plazo, es que cualquier esquema de producción tiene que respetar el ecosistema como un patrimonio indivisible en nuestro país. Yo no voy a mencionarle al doctor Alejandro Ordóñez, doctor de la Calle, pero sí le voy a decir una cosa: nosotros necesitamos no ejercer la política ambiental con dogmatismos, hay que ejercerla es con la visión clara de que el patrimonio más grande que tiene Colombia es su biodiversidad, y que en un gobierno de Iván Duque lo ambiental no va a ser un tema accesorio o como lo tenemos hoy, donde el presupuesto tiene menos del 1%. Los compromisos que Colombia asuma y la política ambiental tiene que estar respaldado no solamente por un presupuesto, sino por un ministerio manejado por una persona idónea que esté 4 años liderando el sector para generar estabilidad en las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Gustavo Petro. Yo creo que las consultas que se han producido en Colombia han puesto en el tapete una serie de preguntas básicas y fundamentales. ¿Quién es el dueño del territorio? ¿Quién es el dueño del Estado? ¿Quién o qué es el concepto de desarrollo? Si uno se atiene a lo que dicen las consultas, el dueño del territorio no es más que la gente. Y el dueño del Estado no es más que la gente, si es que hablamos de una democracia. Y el desarrollo no es extraer petróleo y carbón, como hemos hecho en los últimos 25, 30 años. Es lo contrario, incluso es un antidesarrollo. Eso es lo que dicen las consultas. Las consultas lo que nos están diciendo es: señores que están manejando el Estado de Colombia están equivocados. Y si la gente es la dueña del territorio y del Estado, lo que tienen es que corregir. Lo que tienen es que subordinarse a la decisión popular. Las resistencias que hemos observado desde el Estado, desde los actores económicos fundamentales a esas decisiones de las consultas, no es más que la reticencia a la democracia. Y no es más que la reticencia a una manera diferente de concebir el desarrollo. Y pongamos un tema concreto, porque usted lo mencionó en su pregunta: el petróleo. No la minería en general, el petróleo. ¿Es sostenible la producción de petróleo en el mundo? ¿Incluida la colombiana? ¿O de carbón, si queremos ampliarlo? Bajo un discurso retórico, florido e incluso verde, se puede sostener que es una posición de equilibrio razonable el sostener en el futuro la producción de petróleo y carbón, de lo cual vivimos además desde hace 25 años. Los colombianos somos el 5º exportador mundial de carbón. La respuesta es no. Si la humanidad quiere permanecer en el planeta y la vida en el planeta, nos tenemos que separar tajantemente, progresivamente, si queremos una frase tranquilizadora, del carbón y del petróleo. Entonces eso nos demanda un reto que va más allá del esfuerzo retórico de sentirse simpático ante un auditorio ambientalista. Y ganarse un aplauso además, y algunos votos. No, nos demanda un esfuerzo que es, en mi opinión, complejo, que es el de la transición, que es el que tiene que ver con los 4 años siguientes de gobierno, y que hace caso a lo que dicen las consultas. En cierta forma la gente, dueño del territorio, va más allá de lo que sus gobernantes han entendido y comprendido. ¿Cómo transitar de una economía extractivista
que tiene que alejarse del carbón y del petróleo, que nos ha generado casi 40.000 millones de dólares al año, de lo cual esta ciudad, digamos, ha sido producto como una especie de burbuja en una riqueza ficticia hacia una economía productiva basada en la agricultura productora de alimentos y su transformación, en donde el agua tiene otro sentido y el territorio tiene otro sentido y la democracia y el desarrollo otro sentido. ¿Cómo transitar en 4 años, en 8 años si se quiere, en una década máximo, de una economía extractivista, depredadora y mortal hacia una economía productiva y vital? Ese es el sentido de las consultas y, en mi opinión, su mensaje al que hay que obedecer. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes quiere hacer su derecho a la réplica en esta ronda o seguimos? Tienen 2 turnos en los... Doctor Iván Duque. 2 minutos para la réplica. A mí me parece que ahí se abre un debate interesante sobre la conciliación de los sectores productivos. Sin duda, el mundo tiene que ir mirando cada vez producciones más sostenibles. Ahora, la pregunta ¿es posible encontrar balances? Esa es la pregunta de fondo, y yo creo que hay países que han mejorado mucho en eso. Yo creo que la experiencia canadiense es interesante, que es un país que ha sabido mantener el balance de una industria extractiva, si se quiere llamar así, pero al mismo tiempo mitigando los riesgos y por otro lado profundizando una gran agenda ambiental de sostenibilidad y de diversificación de la economía. Ahora, Colombia necesita, sí, en sus finanzas públicas en los próximos 5 años, por lo menos tener cerca de 9 billones de pesos derivado de lo que podrían ser el canal impositivo de muchos de estos sectores. Y eso implica que el país tiene que tener 2.000 millones nuevos de reservas. Y eso implica también que nosotros debemos mejorar la capacidad de recaudo. Pero el tema aquí también de fondo es, para mitigarlo, nosotros necesitamos fijar una agenda verde. Yo estoy comprometido que en todo el consumo de transporte masivo final, nosotros saquemos el diésel muy pronto, en todos los sistemas de transporte masivo, y que el país empiece una transición ordenada hacia el transporte eléctrico. Uno podría decir, no, hagámoslo en el 2020, pero voy a decir unas cosas que no son viables. Francia se fijó la meta del 2040, quizás sea lejos, pero hay que empezar a hacer esa transición. Y yo he dicho, la producción petrolera no se puede hacer a costa de ecosistemas diversos ni sacrificar los acuíferos subterráneos del país. Y la producción minera en Colombia tampoco se puede hacer en ninguna área delimitada de páramos. Yo firmé como director programático hace 4 años del partido el acuerdo de páramos, para si nosotros llegamos al gobierno, fijar esa meta. Entonces yo lo que digo es, busquemos los balances y entendamos que lo ambiental tiene que ser una agenda de largo plazo, de corto plazo y de mediano plazo, y que la transición es importante hacerla también por el bien del país. Bueno, gracias. Muchas gracias. Si no hay más réplicas, bueno, doctor Humberto de la Calle. Yo creo que Gustavo Petro tiene razón en el largo plazo y como propósito de la humanidad. Este es un problema de la humanidad y me parece que sin duda el modelo de desarrollo tiene que caminar hacia suprimir la industria extractivista y la dependencia de los combustibles fósiles. Eso es cierto. También tiene razón el doctor Iván Duque en cómo hacerlo y cómo conciliar eso con los temas fiscales. Pero yo no voy a ir por ese camino, sino más bien por un camino de distribuir la cronología de las decisiones. Porque me parece que hay una diferencia sustancial entre petróleo y gas y minería de metales. Diferencia sustancial desde diversos puntos de vista. Desde el punto de vista fiscal, sin duda, el impacto del petróleo está enormemente distante del rendimiento, por ejemplo, de la minería del oro. Luego, fiscalmente son 2 mundos y no debemos echar todas las afirmaciones en el mismo cesto. Pero en segundo lugar, también por razón de sus efectos. La minería de metales es extraordinariamente dañina y la manera como se hace en Colombia y particularmente la minería ilegal está destruyendo el ambiente y no es retributiva la acción de la minería de metales frente a la potencialidad que tiene, por ejemplo, el petróleo y el gas. Por lo tanto, me parece que debemos ir metódicamente tomando decisiones y lo primero es
establecer zonas vedadas, lo segundo es racionalizar la minería informal de metales y lo tercero ubicarla en los sitios que corresponde. Hay un cuento que es inaceptable, no, que es que en Perú y en Chile hay minería de metales y no pasa nada, pero en desiertos, minería de metales en el trópico es realmente una calamidad y lo que nos da el oro es insignificante frente al riesgo que estamos corriendo. Bueno, muchas gracias, doctor Gustavo Petro. Gracias. A ver, es petróleo y carbón, digamos, el tema más grave. No el único, pero es el más grave y en donde me quiero centrar. El doctor Duque habla de Canadá. En Canadá prohibieron el fracking. En Francia prohibieron el fracking. Algunos candidatos aquí no presentes y algunos con ambigüedad. En Colombia realmente lo que están apostando es por el fracking, es decir, por acelerar a partir del uso intensivo del agua, sacar los cunchos que quedan del petróleo en los pozos ya existentes y el carbón, con consecuencias en La Guajira que ya todos hemos visto. Los pactos mundiales alrededor del carbón hablan de una caída de la demanda sustancial en el año 2023, es decir, al final de nuestro gobierno, cualquiera que sea el presidente de la República, al final de nuestro gobierno se cae la demanda por carbón en el mundo. Y nuestro principal producto de exportación hoy es carbón. No es un problema para el 2040. Poner esas fechas así, 2040, 2050, tienen un aspecto negativo y es que nos alejan de las acciones inmediatas. No, eso no es mi gobierno, en 2040 yo no estaré. No tiene que ver con el gobierno del 2019, 2022. No, resulta que se cae la demanda del carbón por preservación de la vida humana. Entonces, en los 4 años siguientes, que es el gobierno nuestro, que es lo que tenemos que hacer, hay que hacer una transición económica, dado que nuestro principal producto de exportación se cae, como se caen nuestras reservas petroleras. Si no lo hacemos en el próximo gobierno, ya no es posible. Entramos en un choque dramático. Y ahí un poco mi insistencia. Lo que tenemos que hacer es cómo transitar a una economía productiva y sentar los pilares de ella a partir del año entrante, del siguiente, del que sigue y al final de nuestro gobierno poder dar un resultado relativamente exitoso. Muchas gracias, doctor Gustavo Petro. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y el primero en contestar va a ser el doctor Humberto de la Calle, sigue el doctor Iván Duque y por último el doctor Sergio Fajardo. De conformidad al IDEAM, la deforestación en Colombia se incrementó en un 44% en el último año, en particular en Caquetá, Chocó, Meta, Antioquia, norte de Santander, Guaviare y Putumayo. Y según los indicios existentes, la deforestación se habrá incrementado aún más en el periodo siguiente. ¿Cuál es su diagnóstico sobre esta situación y cómo resolverla? Porque hasta ahora no hemos descubierto una fórmula para frenar esa gran deforestación en Colombia. Bueno, primero, como lo prometí, pues quisiera compartir este folleto aquí con mis colegas de panel y si tienen la bondad de pronto de leerlo, sería supremamente útil. Bueno, deforestación, en efecto, la cifra es aterradora, o sea, entre el 15 y el 16 y el 44%, y particularmente golpeando en zonas como la Amazonía, francamente, yo sí creo que esto es catastrófico, es que esto es en serio. Y Gustavo Petro decía, es que es el tema de la vida humana, yo más bien diría de la vida. Aquí realmente estamos en un tema mayor, en el tema crítico para la humanidad. Esta es una coyuntura enormemente seria, es que es la supervivencia del planeta. Ahora, ¿cuáles son las causas de la deforestación? Varias. En primer lugar, el acaparamiento de la tierra. Lo que está pasando en Colombia es un uso de la tierra absolutamente patológico. Alrededor de 7 millones de hectáreas en agricultura y 21 millones en una ganadería extensiva muy poco productiva que simplemente se nutre de la valorización.
En el fondo, esos son temas políticos, no solo técnicos. Porque es que lo que hay es un compadrazgo en las localidades para mantener bajo el impuesto predial. Entonces el negocio es tener tierras con una vaquita cada hectárea, y no importa, porque algún día uno venderá eso. Y eso es lo que ha distorsionado precisamente el uso del suelo. Yo sostengo que, como lo dije al principio, paz con los humanos es también paz con la naturaleza. Y por eso me parece que lo que se hizo en el acuerdo de paz sobre reforma rural integral es fundamental. Porque es que sí, se trató de deformar, que estaba en riesgo la propiedad privada, etcétera. Falso. Allí lo que se dijo es: dotemos de tierra a los campesinos que no la tienen, pero a una manera distinta como se hizo en el pasado. Comenzando el Frente Nacional, la guerrilla liberal entrega las armas, y lo que se hicieron fue programas de lo que se llamaba colonización. Eso se llama tumbar monte. Y estamos pagando las consecuencias de esa decisión. Por eso hablamos de 3 millones de hectáreas en las zonas de mejor tierra, adquiridas como fundamentalmente el 48% arrebatándole las tierras a los corruptos y a los paramilitares. Y esa es la reforma rural integral. No estamos hablando de bonos ni de expropiaciones. Luego, allí es donde se conjuga paz humana con paz con la naturaleza. En segundo lugar, me parece que hay que llevar a cabo un gran esfuerzo cultural, romper ese paradigma heroico del colonizador. El propio himno de Antioquia, usted lo sabe muy bien, doctor Iván, ahí entonces se hace la epopeya de la colonización. Claro, en su momento lo fue, no se trata de culpas a grupos poblacionales, pero que haya un monumento al hacha en una capital de departamento en Colombia ya es muestra de un paradigma que tenemos que corregir, y eso lo que significa es un enorme esfuerzo cultural. Luego, me parece que hay que justamente utilizar también las bondades de haber terminado el conflicto con una guerrilla y trasladar toda la energía de la fuerza pública ya no a darnos bala en la selva. Es que esa es la oportunidad, de eso es de lo que yo hablo, de por qué es la oportunidad y por qué no dar marcha atrás. Porque todo el tema de control, drones vigilando los ríos, es una fuerza pública para la superación de problemas de la comunidad y no solo para la vieja agresión, la venganza y el odio. Luego, me parece que esa oportunidad es la que permite respuesta, que cueste la ilegalidad. Hay que hacer ejercicios de transición sobre la minería informal. Estuve en el Chocó y realmente hay un problema social enorme, porque hay muchas pequeñas comunidades que viven de minería y hay que moverlas hacia la legalización. Pero respuesta del Estado, mejoramiento de los sistemas administrativos. Estoy de acuerdo en que hay que quitarle las CAR a la politiquería. Hay como 3 sistemas y los funcionarios realmente no saben a cuál atender. Coherencia y unidad en la acción del Estado es la primera respuesta que requerimos. Bueno, muchas gracias, doctor de la Calle. Doctor Iván Duque. Yo empezaría por decir esto: es que uno de los grandes males de la formulación de la política pública en nuestro país es que funciona en silos. Entonces usted tenía tema ambiental por acá, tema agropecuario por acá, tema de tierras por acá, y el tema de uso eficiente del suelo también aislado. Colombia hizo muchas reformas de tierras, una en el 36, otra en el 60 y pico, después la última en el 94, pero nunca la amarró al tema de desarrollo agropecuario con responsabilidad ambiental, bajo el mantra: producir conservando, conservar produciendo. Entonces nosotros hemos en los últimos 30 años deforestado 6 millones de canchas de fútbol como las del camping. Seguimos perdiendo anualmente una parte importante del territorio por cuenta de esto, y no estamos integrando la política pública. Y aquí quiero haber planteado los temas como son. Sí, Colombia tiene 22 millones de hectáreas con potencial agrícola, estamos en 5 o 6. Entonces no es tan fácil como decir: ah, no, entonces llene las otras 14. Es que la ampliación de la frontera agrícola tiene que ir de la mano con una política muy clara del manejo de suelos, del manejo del recurso hídrico. Y ahí nos ha hecho falta articulación. Yo creo que esa es la primera tarea: articulémoslo. Segundo, sí, Colombia tiene ganadería. Ahora, si usted mira el hato ganadero de Colombia, que hoy puede estar fácilmente por debajo de los 28 millones de cabezas, nosotros tenemos un hato ganadero que está por debajo de cualquier país que tenga potencial ganadero con el mismo territorio o mayor al de Colombia. Pero igual en la ganadería se necesitan prácticas sostenibles. Ya uno ve departamentos donde están empezando a hacer ganadería sostenible, ganando premios internacionales en pequeñas extensiones con rotación y mejor manejo. Entonces lo que hay que llevar es lo ambiental al desarrollo de la política productiva. Y yo creo que hay un tema también muy sensible aquí, que tiene que ver
¿cómo es que nosotros vamos a manejar la política de tierra hacia el futuro? Yo estoy de acuerdo, aquí la tierra en Colombia tiene un problema estructural de titulación, pero no de ahora, es un problema endémico. Y para resolverlo, hay que resolverlo también no pensando que el campesino recibe la tierra y que entonces ya tiene un proyecto productivo en ciernes. Los errores de las reformas agrarias en Colombia era entregar solamente el pedazo de tierra, no entregar la transferencia tecnológica, la aglutinación, la asociatividad, la cooperativización. Entonces, ese es un reto que también está presente. Yo diría, integremos política de tierras, política agropecuaria, política ambiental, bien pensada. Y ahí quiero entrar a los desafíos también frente al uso de la tierra para fines energéticos y mineros en el país. La pregunta es, ¿puede la minería desaparecer de la faz de la tierra? Eventualmente sí, pero lo cierto es que hoy, para la construcción, para el transporte, para muchas cosas del diario vivir, no. Lo que hay que buscar es el uso sostenible y que no comprometa el medio ambiente, que no comprometa estructuralmente el medio ambiente. Yo creo, por ejemplo, en Colombia le hace falta una política de cierre minero. Nosotros vemos cómo en Zipaquirá se terminó una extracción y hoy hay una catedral de sal, un cierre con un uso diferente, con fines turísticos que genera una más fuente de riqueza la que generaba esa propia unidad minera en el pasado. Pero eso es la posibilidad de también la minería articularla dentro de una política ambiental, nos ha hecho falta. Hay países que en el cierre minero tienen reforestación, aforestación, el bosque comercial, que también es fundamental. Yo diría, el reto aquí para enfrentar la deforestación es que primero las CAR cumplan su deber y segundo que entendamos que la articulación de todas las zonas, áreas productivas deben tener como prisma que nosotros avancemos en la reforestación permanente del país. Nosotros dejamos acabar las políticas de bosque comercial en los últimos años por malas decisiones que se tomaron, primero incentivándolos y después quitándoles las reglas de juego. Hoy se necesita. Y en las zonas donde más se está produciendo deforestación, de 30 segundos, hay que también reconocer el fenómeno de la coca. El mayor destructor de la selva tropical húmeda de Colombia es la coca. Y ese debate sobre el daño ambiental de la coca parece ausente de la gran discusión ambiental del país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Doctor Gustavo Petro. Sí, el mayor deforestador de Colombia no es la coca, es la ganadería extensiva. No digo que no lo sea, sino que hay que tener los conceptos claros para poderlos atacar. Mire, igual que podemos decir hoy que el cambio climático es el principal problema de la humanidad, reconocido hasta por el 1% más rico de la humanidad que se reúne, el problema fundamental de Colombia se llama la desigualdad social. Es de un nivel similar al de Sudáfrica en la época del apartheid, para que tengamos una comparación, de las mayores del mundo, y tiene unas consecuencias ambientales. La desigualdad social provoca la depredación y en concreto provoca la deforestación masiva en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque la desigualdad social tiene uno de sus aspectos fundamentales en el campo, en la tierra, en lo que podríamos llamar la política agraria y de tierras de Colombia, en donde es máxima la desigualdad social colombiana en la tierra. Una posesión casi que concentrada del recurso productivo fértil. Esas 22 millones de hectáreas de posibilidad de producción agraria que hoy no produce agricultura, no es que está en las selvas, está en la ganadería. ¿Y por qué está en la ganadería? Porque es una ficción la ganadería, está en manos del narcotráfico, que utiliza la tierra no como un instrumento productivo, sino dentro de su concepción como una caja de ahorros, como una renta cocainera. Ahí se guardan los ahorros de los excedentes cocaineros de Colombia, y por ello la violencia, y por ello el desplazamiento masivo de campesinos, y por ello la inmensa improductividad en la producción de alimentos de Colombia. El campesinado, los flujos migratorios, el desplazamiento en parte a las ciudades realmente va hacia los bordes, hacia las selvas, hacia la minería ilegal en el Chocó, hacia los páramos, y tenemos la deforestación. ¿Cómo corregir la deforestación entonces? Pues tenemos que ir al origen del problema.
la desigualdad, en este caso, en el mundo rural colombiano. ¿Cómo corregir la desigualdad en el mundo rural colombiano? No puede seguir existiendo el latifundio improductivo en Colombia, que es un mega narco latifundio. Y esa es una lucha y un esfuerzo no solamente complejo, sino que si no se asume, simplemente estamos hablando mentiras en relación al tema de la preservación del medio ambiente y de la construcción de una sociedad democrática, equitativa y en paz. Hay que resolver el problema del latifundio improductivo en Colombia. Yo propongo mecanismos, un alto impuesto predial a las tierras improductivas en Colombia, que la ponga en el circuito de la venta, de la compra, y que el Estado pueda comprarla para repartirla en campesinos que se pueden transformar en granjeros. Poder retornar el flujo migratorio del campesinado expulsado hacia el interior de la frontera agraria. Eso implica tierra, crédito, etcétera, tecnologías en el siglo XXI, energías limpias, agua. Y una discusión sobre el agua completamente diferente a cómo se está gestionando hoy el agua en Colombia, y produciría entonces una reducción de la presión sobre la frontera agraria, que es donde están nuestras selvas. Por eso es que se está deforestando en el Chocó, en el Meta, en el Guaviare, en el Caquetá. La resolución del tema de la deforestación y el cuidado de nuestra, que entre otras son territorios en donde no hay que producir, hay que conservar. La protección de esos territorios depende de una resolución de una problemática social que lleva un siglo sin resolver. La problemática de la equidad social sobre la tierra y sobre la producción agraria en Colombia. Bueno, muchas gracias, doctor Gustavo Petro. Por último, su turno, doctor Sergio Fajardo. Aló. Empiezo con una observación y es la siguiente, que es interesante y paradójica. Nosotros casi que en vivo y en directo podemos ir narrando cómo están deforestando a Colombia. Tenemos la tecnología que nos va diciendo exactamente qué está pasando, le hacemos seguimiento. El año pasado, de acuerdo a la información, básicamente se deforestó el equivalente a un departamento como el Quindío. O sea, sabemos muy bien, está la tecnología y decimos, mire lo que está pasando, pero no sabemos intervenir para parar el fenómeno. Pero ya sabemos algo. Yo quiero enumerar una serie de acciones directamente con la deforestación, pues que por supuesto es la primera contribución, el primer tema que relaciona a Colombia con el cambio climático y las obligaciones que tenemos nosotros en el contexto internacional. Y el primer punto es algo que tiene que ver directamente y es la delimitación de áreas en Colombia. Todo esfuerzo, y se ha hecho un avance en este gobierno, de delimitación de las áreas especiales que nosotros tenemos que proteger, es un esfuerzo importante en la lucha contra la deforestación. Por lo menos las estamos marcando. En segundo lugar, naturalmente, y traigo a colación algo del acuerdo de paz. En el acuerdo de paz, una de las condiciones es que no se iba a ampliar la frontera agrícola. Y lo que estamos viendo es que se está ampliando la frontera agrícola en el sentido de la destrucción, acaparamiento de tierras, que significa que el Estado no está haciendo presencia donde tendría que estar haciendo presencia de acuerdo al proceso de paz. Reforestación y restauración, fundamentalmente en todo el ecosistema andino. Esto es muy importante para nosotros como obligación. Y desde esa perspectiva también entender una serie de actividades que nos permiten hablar de oportunidades dentro del contexto del tema de deforestación. Yo creo que Colombia ha avanzado por lo menos en la reglamentación del pago por servicios ambientales. Eso es importante porque pues ocurre lo que ocurre, y repito, en el territorio es muy fácil decirle a las personas del Chocó que ustedes están sentados en el sitio más rico del planeta y son los más pobres de la tierra. Entonces, esa paradoja la resolvemos o la resolvemos, porque si no hay solución no tiene ningún sentido todo esto. El pago por servicios ambientales y entender las comunidades, lo que está pasando en las oportunidades que necesitan, es fundamental en Colombia. Y estamos todavía lejos, hay mucha reglamentación y se puede avanzar. Naturalmente el ecoturismo, entender ese ecoturismo como parte de este proyecto, porque tiene que tener esa relación económica como parte de nuestro proceso, la agroecología, todo el proceso de guardabosques. Pero yo quiero además señalar algo que es bien importante, que tiene que ver, por supuesto, con la ganadería, que junto con la deforestación, que está íntimamente ligada, pues es la que hace la mayor contribución al tema del cambio climático.
con ciencia y con tecnología, nosotros somos capaces de avanzar sensiblemente en el tema de la ganadería. El CIAD, el CIPAV, el silvopastoreo, los follajes con una tecnología son capaces de darnos a nosotros unas gran posibilidades, y estamos afectando el tema de la deforestación para no deforestar, aumentar la productividad con actividades que van de la mano y que mejoran sensiblemente la afectación del cambio climático que viene desde nuestra perspectiva colombiana. Algo que es importante que se está señalando, y es, por ejemplo, todo este proceso del posconflicto de asignación de tierras, asignarlos con criterio ambiental. Algo que se repite también porque las cifras son fáciles de dar, y la tierra tiene un uso, una vocación, pero el uso que tiene es un uso equivocado. Ya lo sabemos todos, eso se repite relativamente rápido. Todo paso nuevo que demos, que se corresponda con el uso que le corresponde a esa tierra. Y los créditos, entonces, nosotros podemos hablar de créditos tipo Finagro, tipo del Banco Agrario, todo ese tipo de créditos que tengan esa condición ambiental para hacer un crédito posible. Entonces, una serie de actividades que nosotros podemos hacer, que todas tienen que ver con la deforestación, tienen impacto muy grande sobre el tema climático y tienen una gran riqueza para el desarrollo de nosotros en Colombia. Bueno. El doctor Iván Duque pidió el derecho a su segunda réplica. Son dos en todo el debate, ¿no? A mí me parece que la discusión aquí es bien interesante, porque es dónde encaja el medio ambiente en las soluciones agrícolas del país. Sin duda, Colombia primero ha tenido una reducción muy grande del hato ganadero en las últimas 3 décadas, pero hay que buscar eficiencia, estoy de acuerdo. Ahora, buscar las eficiencias, no todo el que está en la ganadería está porque voluntariamente está en la ganadería en muchas regiones del país. Hay inclemencias de suelos muy complejas, y el tratamiento de la tierra para tener una vocación distinta requiere inversión, requiere bienes públicos. Más en regiones donde uno ve grandes extensiones y uno habla con los pequeños productores, ellos dicen: yo quisiera, por ejemplo, entrar en fruticultura o en otros cultivos, pero el tema de la irrigación es muy complicada porque no tienen fácilmente la irrigación por gravedad. Y si van a hacer irrigación por bombeo, el costo de energía en esas regiones también es demasiado alto. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que empezar a centrar la visión de futuro. De acuerdo, el tema del campo también es la provisión de bienes públicos. Pero lo que no podemos seguir haciendo es separando las políticas, ni estigmatizando sectores. Yo creo que la ganadería en Colombia está en la obligación de ganar todos los días más prácticas sostenibles, en menores extensiones, con rotación, pero también creo que los bienes públicos tienen que ayudar en que esas regiones que hoy están capturadas por ese sector deberían ampliarse, y ahí es donde entra la provisión de bienes públicos, en donde estamos fallando. Los sistemas de irrigación, los sistemas de acopiamiento, los sistemas de asociatividad y la inserción en cadenas de valor. Yo creo que hay que poner la política agropecuaria alineada con la política ambiental y entender que la aforestación y la reforestación del país, inclusive la que tiene también vínculos comerciales con actividades productivas agrícolas, es importante incorporarla dentro de nuestra visión ambiental. Hasta ahora, debo decirlo, esa desarticulación de políticas públicas lleva al desastre y a lo peor, que las CAR, que son las que tienen la responsabilidad de velar por esa tarea, hoy estén preocupados más por la politiquería y por entregar permisos a sus intereses clientelistas que a supervisar el deterioro de todo el parque forestal colombiano. Muchas gracias. Doctor Humberto de la Calle, su segunda réplica. Así de manera telegráfica. Primero, estoy de acuerdo con el doctor Iván Duque en que la reforma rural tiene que ser integral. Así quedó plasmado en el acuerdo del Teatro Colón. Justamente los esfuerzos en el pasado, desde mediados del siglo antepasado, Colombia ha tenido que afrontar ese problema del campo, no lo ha logrado estabilizar por decisiones equivocadas de nuestra clase dirigente que hoy estamos pagando. Hemos asumido una perspectiva absolutamente irresponsable y eso ha impedido que resolvamos el problema de la estabilidad del campo con las consecuencias que ha tenido en el conflicto por no haber hecho a tiempo lo que se debió hacer y lo que ya han hecho nuestros vecinos. En segundo lugar, coca. Claro, la coca tiene un efecto y eso hay que reconocerlo. Estamos llegando al récord de hectáreas cultivadas con coca y eso es verdad. Lo que no es verdad es que se diga, como suele decirse, que en La Habana entregamos la fumigación. No es cierto, esa fue una decisión que se tomó aquí de manera independiente. Al contrario, el que lea el acuerdo es un problema de leer, de la alegría de leer. Ahí lo que se dijo expresamente fue, el Estado colombiano no renuncia a la fumigación.
Son decisiones internas, pero fueron decisiones bien tomadas. Yo me estoy especializando en recorrer el Pacífico. Es que esto mirado desde por aquí es muy distinto. ¿Sabe qué me decían? Nosotros tuvimos una crisis porque el Chontaduro, que está más arriba, en Las Palmas, la fumigación los destruye primero para llegar a la matica que está más abajo. Entonces, no fumigación con glifosato es una decisión que hay que mantener. En tercer lugar, vamos muy lentos. Vamos muy lentos. En mi caso personal he luchado por la prohibición del asbesto hace como 15 años. Ahora veo que la Contraloría plantea el tema. Muy tarde, es un drama que solo ahora, una cosa que está resuelta en el mundo. Todo asbesto es nocivo, incluso el asbesto crisotilo. Y esto genera responsabilidades. Y yo quiero aplaudir el editorial del Espectador de hoy sobre el tema de la justicia mundial para protección del ambiente. Y por último, nos está cogiendo la tarde. Hoy, el tema del cambio climático costaría el 3% del Producto Interno Bruto Mundial. En el 2050 costará el 20% del Producto Interno Mundial. Bueno, muchas gracias. También pidió el derecho a réplica el doctor Sergio Fajardo. Pues no tanto réplica, sino complemento. Bueno, Tiene que ver con lo siguiente. Yo empecé diciendo que tenemos hoy la tecnología para narrar en vivo y en directo cómo están deforestando a Colombia. Pero detrás de todo esto, y quienes hemos tenido la oportunidad de estar físicamente en el territorio, ¿qué significa para hablar de Antioquia, el Bajo Cauca, el suroeste, donde están ocurriendo las deforestación masiva, qué pasa en el límite con el Chocó, en el Chocó biogeográfico? Hay algo aquí que nosotros tenemos que decirnos, y es rápidamente la incapacidad de hacer control y vigilancia. Porque es que todo esto aguanta una cantidad de explicaciones maravillosas. Ese es uno de los retos del tema ambiental. Yo creo que hay una cantidad de estudios muy bien elaborados, muy bien pensados, pero llegar al territorio e implementar las cosas que nosotros tenemos que hacer, de ahí hay un salto monumental que habitualmente no se ve desde una altura muy alta, muy grande, por donde se ve todas las cosas de una manera homogénea. El tema del paso del escritorio al territorio no es charlando. Y en el tema ambiental es una obligación. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer control y vigilancia en una buena parte del territorio colombiano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que desarrollar esa capacidad. Pero nosotros tenemos que entender una buena parte de ese problema, porque estamos proponiendo una cantidad de cosas que no está esa institucionalidad preparada, y después yo creo que tendremos tiempo de hablar de las CAR, de la articulación del sistema, que es algo que también en este mundo, en particular el tema ambiental, la cantidad de siglas, instituciones que tienen que ver con este tema, porque es que el tema ambiental por definición es complejo, es el más complejo de todos, y tiene el peligro que cuando uno define el tema ambiental como ambiental es todo, entonces no es nada. Entonces, a entrar a ese territorio con la cantidad de instituciones separadas, divididas, muchas de ellas en manos de los que sabemos, ¿sí?, es prácticamente imposible. Y eso se puede hacer, eso no da titulares, es decir, yo voy a organizar esto. Es muy importante. Control y vigilancia, diseñe muy bien ese control y esa vigilancia. Les quiero dejar en la mente 3, 4 ejemplos que habitualmente son importantes señalarlos. Aquí en Colombia se habla bastante de la Van der Hammer. Pero fuera de la Van der Hammer hay muchas cosas pasando en nuestro país. ¿Qué está pasando en Santa Marta, que donde prácticamente no tienen agua? Teniendo la Sierra Nevada de Santa Marta ahí al lado, con la riqueza del agua, de lo que todo significaba y cómo la vamos a recuperar. Porque si no hay que traer el agua del río Magdalena, ¿a qué distancia? No hemos vuelto a hablar en Colombia básicamente de Mocoa. ¿Qué fue lo que pasó en Mocoa? Allá tiene que ver la pobreza, cómo llegan las personas, en dónde se están asentando, qué significa la reforestación y la deforestación en Mocoa. Todo esto. Doctor Fajardo. ¿Ya se me acabó? Se acabó. Doctor Gustavo Petro. Sí. Claro, Sergio, que a mí sí me gustaría escucharlo hablar de la Tomás Van der Hammer. De la Tomás Van der Hammer. Porque si se acaba la Tomás Van der Hammer, no habrá reserva en todo el país que pueda aguantar la presión de los intereses económicos. O sea, es aquí donde empieza la defensa de las reservas. Pero yo quería puntualizar lo siguiente. Más o menos en el paneo con mis colegas en campaña presidencial, el tema distribución de la tierra se evade. Y yo creo que estamos evadiendo el problema fundamental,
en relación a la deforestación en Colombia. No podemos mitigar el cambio climático si no reforestamos, es decir, si no aumenta la masa forestal en el mundo, biológica en general. Y en Colombia esa es una tarea fundamental, pero vamos a la inversa, es una de las escalas de mayor deforestación del planeta. Y viene desde hace un siglo. No es un fenómeno de hoy, ni de la coca, ni de las minas de oro, viene desde hace un siglo. La sociedad colombiana, la economía colombiana expulsa millones de personas de los campos, del interior de la frontera agraria, hacia Venezuela, hacia los páramos, hacia las ciudades. Esta ciudad no tendría este tamaño si no hubiera sido por eso. Hacia las selvas, la colonización. ¿Por qué? Porque hay un sistema profundamente injusto de distribución de la tierra en el interior de la frontera agraria. Y si eso no lo resolvemos, no resolvemos lo demás. Y Colombia lleva un siglo, empezando por el Partido Liberal, que en medio de la violencia ya en los años 30 y 40, pues le quitaron su programa de distribución de tierras. Y hemos evadido el problema. Es más, el narcoparamilitarismo, los ejércitos paramilitares, la parapolítica, la toma del poder político y del Congreso de la República y de las leyes por los grandes poseedores de tierras y de cocaína en Colombia, han paralizado permanentemente en las últimas décadas la posibilidad de una distribución equitativa de la tierra en Colombia. Y eso produce el problema ambiental que hoy verificamos. Si los candidatos presidenciales o el que vaya a ser presidente, hombre o mujer, el año entrante, el 7 de agosto de este año, no asumen este problema, no estamos asumiendo el problema. Estamos postergándole a la generación posterior un problema cada vez más dramático, violento, un drama social y un drama ecológico a profundidad. Colombia no podrá responder los retos que le demanda un reequilibrio o una paz con la naturaleza. Tiempo, doctor Gustavo Petro. Entonces, vuelvo a subrayar el tema que en la esencia de la deforestación está la inmensa desigualdad de la tenencia de la tierra en Colombia y que ese tema hay que afrontarlo de frente, con valentía incluso, porque ese es un tema, no digo en términos machistas, sino en términos de valor de una sociedad para superar sus principales problemas que la quejan. Muchas gracias. Muy bien, antes de entrar en la siguiente ronda de preguntas, el doctor Humberto Lacalle proponía cambiar el hacha del escudo de Antioquia. Aquí tenemos al exgobernador. El símbolo del ¿Por cuál lo cambian? ¿Por cuál lo cambia? ¿Por qué cambiarían el hacha del escudo de Antioquia? Un libro. Bueno, si quieren se pueden rotar ahí el micrófono y nos dicen qué le pondrían. ¿Por qué se cambiaría el hacha? Pregunta, pues por un libro. No, pero libro digital para no alterar. Es que Gustavo quiere hacerlo con las hojas del libro. ¿También por un libro, doctor Duque? Por un libro digital, sí, me gusta. ¿Sí? Bueno, el doctor Sergio Fajardo. Pues yo creo que como estamos en el mundo digital, es por todos los libros. Bueno, una coincidencia. El escudo como que lo va a cambiar alguien. Papel reciclado, ¿no? Tercera pregunta, entonces, el primero en contestar esta ronda es el doctor Iván Duque. ¿Perdón? Voy a hacer la tercera ronda de preguntas y usted comienza contestando, sigue el doctor Petro, doctor Fajardo y por último de la calle. Ya alguno se asomó a esta pregunta. La sabana de Bogotá está experimentando un caótico proceso de urbanización que debería ser materia de intervención del gobierno nacional. Esta es una obligación de la Ley 99 del 93 que le confiere al gobierno nacional declarar a la sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional.
Más allá de la ley, es un hecho que debería ser motivo de preocupación para el jefe de Estado, pues Bogotá y la Sabana de Bogotá y sus municipios tienen que ser ejemplo del manejo del territorio en todo el país y además pues van a gobernar desde aquí una buena parte del tiempo. Como presidente, ¿qué políticas nacionales adoptaría para enfrentar este desafío? Primero, ese es un tema al cual yo le he dado mucha importancia, no de ahora, sino desde hace muchos años. Lo hice cuando estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo y lo he hecho como legislador. Las ciudades, cuando crecen mal, estresan y afectan estructuralmente el ambiente. ¿Pero por qué está creciendo mal? Y aquí yo quiero poner un tema muy sensible. El manejo de los planes de ordenamiento territorial es una vergüenza en la Sabana de Bogotá. Es una vergüenza porque capturan intereses políticos o económicos, concejales y alcaldes, y empiezan a cambiar el uso del suelo de manera indiscriminada, sin acompañar ninguna planeación sobre el acceso al agua, el manejo del agua, el manejo de residuos, el manejo de desechos, y eso hace que el crecimiento en la sabana sea estresado. Quiero decir también otra cosita. En estos municipios de la sabana, yo veo algo que es incompatible, y voy a tomar un ejemplo de Antioquia. El gobernador de Antioquia es votado en Medellín también, porque se piensa en esa semejanza del territorio con el centro urbano. Muchos habitantes de Bogotá, trabajadores en Bogotá, viven en la periferia, en esos municipios, y resulta que en Bogotá no votamos el gobernador solamente se vota en la periferia. Si nosotros queremos un plan de ciudad-región hacia el futuro, no solamente debemos permitir la votación, sino que haya un plan ordenado de ciudad-región. Bogotá es una ciudad que va a seguir expandiéndose, y va a tocar a Mosquera, y va a tocar a Madrid en un lado, y va a tocar a Chía, y va a tocar a Sopó, y va a tocar a Tocancipá, y así sigue creciendo, y no hay articulación de las decisiones que se toman en esos municipios con las que se toman en el distrito de Bogotá. Eso es gravísimo para el planeamiento ambiental, para la planeación ambiental. Entonces yo diría, ahí hay un reto. Y lo otro tiene que ver con la forma en la que se están autorizando complejos residenciales por fuera del perímetro de Bogotá que están en los municipios aledaños. Se están autorizando la construcción de mucha vivienda particular, y esa construcción de vivienda, que ya está llegando a más de 300.000, 400.000 personas, y ahora que venga la obra de Torca, va a generar una presión aún mayor. Nosotros no estamos pensando en las vías para que esa población se mueva, no estamos pensando en un transporte ambientalmente responsable, sino todo dependiente del transporte particular, no estamos pensando en los ductos que se necesitarían trazar. Entonces yo creo que ahí se está cometiendo una irresponsabilidad. Y lo otro, hacia futuro, yo creo que nosotros debemos empezar a delimitar unas zonas que bajo ninguna circunstancia pueden ser para uso de carácter comercial o de carácter industrial. Ahí estamos fallando. Entonces usted me pregunta, creo que ahí le he respondido 4 o 5 tareas, y como presidente de la República espero trabajar de la mano con el alcalde de Bogotá, con los alcaldes de esos municipios y con el gobernador de Cundinamarca, para que entendamos que si esa expansión de la sabana se sigue haciendo mal, estamos ante una de las peores tragedias ecológicas en las próximas 2 décadas. Yo voy a tomar cartas en el asunto con estas consideraciones que le acabo de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Petro. Digamos que el crecimiento depredador en la sabana de Bogotá tiene que ver fundamentalmente con una especulación inmobiliaria prohijada desde la política, desde el poder, desde el Estado. Los gobiernos nacionales han ayudado a eso. Cualquier intento de regular en contra de ese tipo de especulación inmobiliaria ha sido derrotado, incluso en las urnas, pero también por vías judiciales. Es un inmenso negocio, desde los mayores negocios que se puede hacer en Colombia está el negocio de la especulación de tierras en la sabana de Bogotá. Los partidos políticos que los apoyan a ustedes, compañeros, apoyan esa especulación inmobiliaria y la han prohijado. El Verde, el Liberal, el Centro Democrático
estarían dispuestos ya a votar por acabar la reserva Tomás Van der Hamen en el Consejo de Bogotá. Y respaldan al alcalde que la quieren acabar. ¿Para qué? Porque hay un negocio de 4.000 millones de dólares en crecimiento del precio de la tierra si la reserva deja de ser reserva y pasa a ser urbanización. Y así ha sido la historia de la sabana desde el principio. Eso se llama el modelo Masuera. El modelo Masuera, que era casi fascista allá en los años 50, comenzó con dos criterios: el control del agua y el control del transporte. Por eso quemaron los tranvías en Bogotá. No fue por Gaitán, fue en el 50 y pico, con unos, bueno, no hablemos de historia, quemaron el transporte público de la ciudad. ¿En qué sentido, si nos movemos hacia el lado positivo, qué hacer, podríamos regular o tener un crecimiento, incluso una parálisis del crecimiento urbano? Porque las ciudades también dejan de crecer. Y aquí habría una oportunidad. ¿Con qué instrumentos podríamos usar? Yo pienso 3 fundamentales de acuerdo a mi experiencia como alcalde de Bogotá. 1, el país tiene que tener una política poblacional, nacional, que no solamente tiene que ver con el tema demográfico, de la tasa de natalidad, sino que tiene que ver con el tema de la reubicación en el territorio. Nuestra población está ubicada donde no hay agua, y en cambio no está ubicada donde hay agua. El ejemplo concreto aquí: nuestra población no está en Villavicencio, está en la sabana de Bogotá. El agua que estamos tomando en la sabana es la de Villavicencio, la de la Orinoquía. Hay una irracionalidad en la distribución de la población que paulatinamente se podría corregir estimulando la ubicación de población donde hay agua. Aquí vuelve el tema de la reforma agraria a aparecer. Y desestimulando donde no hay agua, la sabana de Bogotá, donde ya es insostenible. Ese es un eje rector de largo plazo, pero fundamental. Hay un segundo eje: el agua. Cuando nosotros aquí con Gerardo pusimos un tope a la venta de agua en bloque en la sabana de Bogotá, nos cayó toda la prensa. Incluso no sé si allá, sí, aquí están patrocinadores de este evento en contra. Los patrocinadores de este evento en contra. ¿Por qué? Porque al frenar la venta de agua en bloque se frena la urbanización y se lleva a otro lugar. El centro de Bogotá, por ejemplo, que fue nuestra idea, más sostenible, obviamente más denso en el interior de la ciudad. Pero controlar el agua es fundamental en los procesos de urbanización. En 4 años fuimos derrotados. Al final, hoy se está vendiendo agua en bloque en toda la sabana de Bogotá. Y el tercer elemento es el transporte. Si usted genera troncales, hace crecer las autopistas en el estilo de urbanización del suburbio norteamericano, pero en la sabana de Bogotá, y le quita el estímulo al tranvía, al tren, que tiene una característica de urbanización mucho más congruente con la naturaleza, porque fija los puntos de urbanización y no los dispersa como se hace el bus y el carro. Entonces usted tendría un sistema de transporte que también le serviría como un regulador de la urbanización en la sabana de Bogotá. Agua, política poblacional y transporte. Bueno, yo sé que este tema le gusta, pero se acabó el tiempo. Pues lo más elemental con respecto a la sabana de Bogotá es ver cómo se hace y se construye, porque sin duda en términos políticos debe ser muy difícil, la integración de esta sabana. Yo viví una buena parte de mi vida aquí en Bogotá, pero como alcalde vengo de la ciudad de Medellín, donde hay un área metropolitana consolidada, donde hay una institucionalidad de área metropolitana que tiene unas bondades con unas dificultades, pero sin duda avanzar hacia una articulación de esa naturaleza de Bogotá, el tamaño que tiene Bogotá con los que están alrededor siempre serán muy pequeños, pero ese es un esfuerzo que tiene que hacer un presidente de la República con responsabilidad sobre este territorio. De eso yo no tengo la menor duda. Ahora, encontrar ese camino para poder hacer esa articulación tiene sin duda que romper con algo que está subyacente detrás de todo esto, y es, lo voy a decir de una manera muy elegante, la politiquería
que se lucra del negocio de la tierra. Aquí la tierra vale un platal, o sea, en cualquier lado de Bogotá es un negocio extraordinario y ese negocio se convierte y se formaliza como negocio con los planes de ordenamiento territorial y con esos planes de ordenamiento territorial inmediatamente se enriquecen una gran cantidad de personas. Entonces, intervenir sobre la sabana de Bogotá en términos de lo que se debería construir como un área especial de nuestro país, tiene que ver enfrentar directamente la corrupción y el clientelismo que están subyacentes a lo que nosotros encontramos en ese territorio. De eso yo no tengo la menor duda. Ahora, desde la perspectiva ambiental, por supuesto que esta sabana hay que encontrar su estructura ecológica principal para entender la naturaleza que fluye en este territorio y de qué manera esa naturaleza nos sirve para hacer una articulación y para construir un área metropolitana. Los planes de ordenamiento territorial son muy precarios, no sé cómo estén avanzando acá actualmente porque los tiempos de los planes no se han respetado y no hay una manera uniforme de hacer los planes de ordenamiento territorial, pero entender esos planes de ordenamiento territorial concertados, entendiendo la variable ambiental, yo estoy seguro que esa es una de las condiciones que permitiría avanzar en una integración regional. De eso, esas son cosas que se pueden hacer, que un presidente que no tiene ningún compromiso con esa forma de la política puede hacer, puede articular, puede generar y puede ayudar a construir. Todo esto naturalmente, y Gustavo lo mencionó, el tema del agua es crucial dentro de todo esto. El agua que llega a Bogotá llega de otras partes. Los pagos por servicios ambientales pues tiene que ver con todo lo que ocurre acá, esa es una obligación. Bogotá tiene mucha fuerza, pero muchos están viviendo del agua de Bogotá, de todo lo que se está haciendo acá, lo señalaba él. Eso es una obligación de entrar a discutirla, de convertirla en los planes de ordenamiento territorial y hacer una organización desde la perspectiva ambiental del desarrollo urbano como una de esas condiciones. Y también, fundamentalmente, cuando se construyen las áreas metropolitanas, lo que uno está buscando son los hechos metropolitanos, que tiene que ver con el agua y el tema del transporte, cómo se comunican, lo que ocurre acá, la incomunicación en el sentido del problema de la movilidad monumental que tiene Bogotá y el área es gigantesco. ¿De qué manera somos capaces de tener sistemas integrados de transporte? Yo no tengo la menor duda que hay uno de los factores que atenta más con las personas más humildes acá en este territorio, en la sabana de Bogotá, es el transporte, el tiempo que se toma para llegar de una parte a otra parte, que tendrá que verse dentro del contexto del desarrollo de la ciudad, articulado con los demás. Yo creo que todo eso se puede hacer, pero condición inicial, otra política. Con la misma política, tenga la certeza que no va a pasar. Bueno, muchas gracias. Doctor de la Calle. Bueno, una pequeña anotación sobre la reserva Van der Hamen, porque como se mencionó, creo que hay la obligación un poco de decir algo. Yo me apliqué a estudiar muy seriamente ese tema y hace poco hice una manifestación sosteniendo que es necesario proteger y recuperar la reserva Van der Hamen. Yo estoy en contra de la posición de la alcaldía de Bogotá y me parece que es necesaria una movilización permanente alrededor de esto. Por mil razones, no solo por lo que tiene que ver en líneas generales con la preservación de la biodiversidad. Yo no estoy de acuerdo con la tesis de que es que eso es un potrero y allá no hay micos ni guacamayas. Sí hay especies, ornitólogos importantes los han clasificado y detectado, pero así no los hubiera, pues lo que tenemos es que recuperar la reserva, tenemos que tener micos y guacamayas en la reserva Van der Hamen, excúsenme la metáfora. Pero además por mil razones, el tema de preservación del agua, el agua como derecho esencial, ahí hay que reconocerle a Gustavo que ha trabajado en ese tema, y eso hay que reconocerlo. Pero además aquí también voy a volver a utilizar, sin pagar regalías, una idea que me dio el doctor Gustavo Wilches. Es que si tomamos la metáfora de la columna vertebral, entre vértebra y vértebra hay un disco, que lo que pretende es proteger el choque de una vértebra con otra. Incluso cuando uno se echa un morral a la espalda, el disco se llena de agua, es una protección natural del organismo. Eso es lo que hacen las reservas. Luego, la solución que dice la alcaldía que va a promover, que es con separación de las escorrentías y como cinturones de construcción, es absolutamente equivocada, porque usted lo que termina de todos modos es rompiendo
la relación entre el cerro y Torca y generando además la ausencia de espacios verdes que son necesarios además para mitigar los efectos de lo que se llama islas de calor humano. Las ciudades producen una enorme cantidad de calor, por lo tanto uno necesita tener un correctivo y me parece que deberíamos tener mayor conciencia sobre eso. En segundo lugar, yo comparto la tesis de que el tema de la especulación sobre la tierra es enormemente grave, es cierto. Y Gustavo dice, el Partido Liberal está ahí metido, sí, pero yo no estoy de acuerdo con el Partido Liberal porque me parece que en esta materia sí hay que romper el proceso de especulación de la tierra. Es más, de alguna manera también me siento, yo iba a decir orgulloso, pero eso suena muy narcisista, pero yo estoy ligado a la defensa de la ley que implantó la plusvalía y a la constitucionalización de la plusvalía como mecanismo justamente para evitar el enriquecimiento injustificado simplemente por decisiones del POT y por cambio de uso de la tierra. Esa es la manera de recuperar para la colectividad una riqueza que es meramente especulativa. En tercer lugar, la forma como se planteó la pregunta lo que genera es una enorme disyuntiva de fondo. El Estado Nacional toma para sí unas funciones y entrega otras a las localidades. La forma como se plantea la pregunta aquí surge una contradicción, llamémosla de fondo, conceptual. Uno no puede decir que está de acuerdo con las consultas locales y que las localidades toman decisiones, y cuál es el papel del Estado Nacional frente a las decisiones locales, que es la manera como se está planteando. Yo creo que eso exige dos escalones previos. Uno, mecanismos que ya mis colegas han definido y que no voy a profundizar porque el tiempo se acaba, mecanismos de integración, incluso con nuevas formas institucionales. Es probable que ya, por ejemplo, la institucionalidad del área metropolitana se nos haya quedado corta. Pero lo segundo, y es realmente crítico, ¿en qué momento es tan dura la crisis para una sociedad que el Estado Nacional debe intervenir? Yo creo que sí hay que tener válvulas de escape, pero no hay que llegar de entrada a pedirle al gobierno nacional que resuelva problemas de la sabana de Bogotá sin primero encauzar decisiones que involucren a la comunidad. Bueno, muchas gracias, doctor de la Calle. Es que eran dos derechos a réplica. Si nos queda tiempo, si quiere volvemos, si alguien quiere comentar un tema al final. Sí, solo le queda una a usted. ¿La quiere usar? No. Bueno. No, pero en este se puede. Réplicas en todo el... Si lo quieres usar, sí. Es que pensé que... bueno. Sí. No, es que era el doctor Iván Duque que nos había pedido una. Bueno, entonces, entremos con un tema también complejo. Estamos viviendo una revolución energética en el mundo. Colombia cuenta con un gran potencial para la generación de hidroelectricidad. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que muchos de esos proyectos hidroeléctricos y esa apuesta por una energía que es limpia también tiene unas complejidades ambientales, sociales, también hay un gran precio ahí. Queremos saber de ustedes qué papel jugaría la generación de energía hidroeléctrica en su política energética frente a otras alternativas. Y comienza el doctor Gustavo Petro. Le llaman la matriz energética. Por nuestra situación geográfica, en forma paralela a la línea ecuatorial, se mueve, digamos, como una especie de foco de mayor radiación, de mayor capacidad energética que otorga el Sol a nuestro planeta. Si uno recorre esa línea ecuatorial paralela, encuentra muy pocos países que tengan ese privilegio. La mayor parte de esa línea está en el Océano Pacífico y Atlántico. Unos cuantos países en África, la punta sur de Asia y nosotros con nuestros países vecinos. Es decir, tenemos una ventaja natural enorme en términos de sol. Y esa energía hay que aprovecharla. Ese es el primer factor de aprovechamiento de energía limpia, el sol, que tiene una ventaja tecnológica, hoy madura más o menos, cada vez es menos costoso producir energía eléctrica a partir del sol,
pero que si se distribuye en su generación, y aclaro este concepto que es clave, usted puede hacer grandes campos de paneles en manos de Ecopetrol, por ejemplo, y hacer transitar esa empresa hacia la generación de energía eléctrica en grandes cantidades. Ahí habrá un problema de la transición que se llama reficar, que dejo con puntos suspensivos. Pero también puede tener un modelo que es que cada hogar pueda, en general, rural y urbano, generar energía eléctrica a partir de paneles solares y un programa del Estado para subsidiar, en el caso de los sectores con menos condiciones económicas, la generación de energía eléctrica. ¿Qué sucede con esta energía limpia en esta forma tecnológica distribuida? Que el mercado de la energía eléctrica cambia sustancialmente en Colombia. El hogar puede incluso ser pagado por generar energía eléctrica, en lugar de pagar tarifa. Los costos de la energía eléctrica pueden desplomarse. En la primera región, incluso de las mejor capacitadas para esto, es el Caribe colombiano, San Andrés, el Caribe y el Piedemonte llanero, más allá la altillanura. Si bajan los costos de energía eléctrica sustancialmente en Colombia, obviamente habrá unos intereses que se oponen, que es los actuales propietarios de la actual matriz energética, pero habrá un efecto económico fundamental que podría hacer variar las condiciones de producción y de productividad del agro. Imagínense la energía limpia distribuida solar en las granjas cafeteras y campesinas en general y las ciudades. Imagínense el distrito de Agua Blanca, su economía popular brillante allí, o los lugares de Bogotá con economía popular, o allá en Medellín las comunas populares. Habría una actividad productiva muchísimo más rentable, muchísimo más popular, muchísimo más distribuida gracias a un cambio de la matriz energética. Entonces, uno de los ejes fundamentales que me propongo es ese cambio de matriz energética hacia la energía solar. Tiene un efecto en el transporte, y es que usted, si reduce los costos de energía en su hogar, puede enchufar la moto, el carro, o puede tener grandes sistemas de transporte masivos, metros, tranvías, transporte férreo nacional, a partir del uso de esta energía, porque es muchísima más barata que el uso del diésel o la gasolina. Es decir, estaríamos entrando en lo que yo llamo la tercera revolución industrial. Usted me preguntó de la hidroeléctrica. Pero se acabó el tiempo. Pero permítame 20 segundos. La hidroeléctrica es 15 segundos. Una energía limpia y es la mayor parte de la generación de energía en Colombia. Pero hacia adelante, en mi opinión, y esta es mi propuesta, debemos reducir la escala de las hidroeléctricas. Es decir, tener un manejo del agua diferente al que hemos tenido hoy. Se pueden tener microeléctricas, sobre todo en el Pacífico, en muchas regiones de Colombia, que sin provocar daños ambientales podrían ayudarnos con el sol y el viento en La Guajira, esta vez con el agua, a producir energía eléctrica limpia en Colombia. Muchísimas gracias. Doctor Sergio Fajardo. Yo creo que el tema aquí tiene que ver con el agua, precisamente, como terminaba Gustavo su exposición. Es el agua el factor que tenemos que tener en cuenta desde esta perspectiva para Colombia. Sin duda la generación hidroeléctrica es una generación básicamente limpia. Hoy, mirado el mundo, desde los elementos que miramos nosotros hoy en este mundo, tiene implicaciones ambientales de mayor envergadura que tradicionalmente no se observaban. El mundo va cambiando, van cambiando los paradigmas y hoy entendemos muchos elementos de la riqueza de una sociedad, como lo decían en mi primera pregunta, entender que la biodiversidad es nuestra gran riqueza y entender entonces cómo se genera con las hidroeléctricas. Y esto pues ha sido una riqueza de Colombia, el agua abundante, pero desde esta perspectiva nosotros tenemos que pensar en el agua como factor articulador del desarrollo de Colombia
y tenemos que mirar las hidroeléctricas desde esa perspectiva, e inmediatamente estamos llegando al cambio climático, por lo que ha ocurrido en nuestro territorio. Es muy grande y lo tenemos que tener muy presente. Me explico. Nosotros hemos tenido el fenómeno del niño y la niña, en la forma como lo hemos tenido, tal vez la expresión más contundente del cambio climático en Colombia. Son estos fenómenos. No, Gustavo, ¿cuáles? Digo en el sentido tangible, de ver lo que todo... Sí, pero las dimensiones de estos fenómenos, gracias... Ok. Entonces, dentro de todo esto, el fenómeno del agua y lo que ocurre a nosotros en Colombia, para eso se creó precisamente, y es una de las instituciones que tenemos que revisar en todo lo que está pasando en nuestro país, el Fondo de Adaptación, que es otra de esas instituciones que tiene que ver con el territorio, que está mirando dónde está el agua en Colombia, que tiene que ver con la destrucción forestal en Colombia, porque todos estos fenómenos tienen una implicación directa a la degradación de las laderas, todo lo que está afectando a nuestro país, lo tenemos que articular desde esa perspectiva del agua y entender rápidamente que esa agua tiene que ver directamente con la generación hidroeléctrica. O sea, el país está en una condición, empieza a estar en una condición cada vez más frágil de generación de energía, entendiendo el agua como este fenómeno dentro de estos cambios que están ocurriendo. Y de hecho, lo que hemos tenido en Colombia tiene que ver como cuando no existe suficiente energía, que hemos tenido racionamientos y que es un peligro permanente para nosotros en nuestro país, la forma como se ha sustituido es con energía térmica, que tiene todos los efectos asociados con el cambio climático. Sin duda, toda esta explicación que estoy haciendo nos lleva a acelerar la apuesta por las energías renovables. Sin duda, la riqueza que nosotros también tenemos tiene que ver con la riqueza solar, es la primera energía renovable en la cual nosotros tenemos capacidades, y por supuesto también la energía eólica. En La Guajira, por ejemplo, hay ya varios proyectos donde nosotros podemos generar. Pero el reto es ese. Todo esto tiene transiciones hacia dónde nos tenemos que mover, pero lo primero es que hay que tenerla claro. Desde esa perspectiva, revisar con mucho cuidado la generación hidroeléctrica. En lo que viene, hay un modelo, lo voy a dejar ahí, de pequeñas centrales hidroeléctricas que afectan el tema ambiental. Lo tenemos que revisar con mucho cuidado, pero yo creo que hay bastante conocimiento que nos permite cada vez tomar estas decisiones con mayor rigor, sin desaprovechar una riqueza que tiene Colombia alrededor de la generación de hidroeléctrica. Muchas gracias, doctor Fajardo. Doctor Humberto Lacalle. Bueno, sí, en efecto, hay cosas que ya se han dicho que no vale la pena repetir. Primero, la distribución de nuestra matriz energética tiene un punto a su favor, que es casi el 70% proveniente de energía hidroeléctrica, y eso tiene ventajas. Pero en la línea de Sergio, lo que ha ocurrido es que mientras durante muchos años vivíamos sacando pecho por esta situación, luego nos hemos topado con problemas colaterales serios, y son los efectos en las comunidades, los grandes embalses, el impacto que tienen en el medio ambiente cercano. Por lo tanto, me parece que lo que está ocurriendo es que encontramos una realidad que aflora, que no disminuye las ventajas de depender mayormente de la energía limpia hidroeléctrica, pero que sí genera, dijéramos, tarjetas amarillas, alarmas, en términos de qué manera conciliar el derecho al agua, la calidad de vida de las personas, que se ve alterada por la construcción de grandes embalses. Y en ese sentido, como ya lo han dicho todos, y esto no es nuevo, pues hay posibilidades de generar energía eléctrica a través de mecanismos distintos que no tengan esos impactos negativos. Pero aún así, si esa matriz energética es ventajosa hasta el punto de que solo producimos el 0.46% de los gases de efecto invernadero en el mundo, lo que suena poco, pero suena poco a nivel mundial, pero no es poco para nosotros, porque aquí el efecto viene siendo desastroso en términos de salud, de lo que está ocurriendo con la calidad del aire, por ejemplo, y en términos de depauperación de muchos lugares en Colombia. Así, esas emisiones en el ranking mundial
sean menores. Pero además, esa matriz actual también tiene un segundo problema, lo dijo igualmente Sergio, y es el tema de cómo se relaciona con el problema de adaptación. Porque, en efecto, con la variabilidad climática de que hablaba Gustavo, pues cada vez se ven más las insuficiencias de esa matriz, lo cual nos lleva, y este ya es como un ritual, yo aquí, todo el mundo más o menos dice lo mismo, entonces, sí, hay que ir a energías nuevas, alternativas, renovables, pues eso son cosas que se dicen, pero que tienen dificultades de aplicar de manera práctica, porque hay que vencer obstáculos de distinta naturaleza. Pues algunos en términos de rentabilidad, hay quienes dicen, no, pues mientras la cosa no sea rentable, pues la economía capitalista no se va a mover hacia allá. Otros dicen, no, eso es medio literatura, esos son unos jóvenes por allá de las universidades que hablan de eso, lo cual es falso. Por ejemplo, no nos damos cuenta del uso de la energía solar, creo que tú lo mencionaste, o no sé si Gustavo, el secado del café se ha hecho con energía solar. Probablemente es que no nos damos cuenta de eso, ¿no? Luego, realmente las opciones están ahí y la capacidad de Colombia es inmensa en términos de energía eólica, solar, la utilización de los vientos, bueno, ya lo dijo Gustavo, no voy a insistir en eso. E incluso el gas, que aun cuando es fósil, de todos modos sí tiene un efecto y un impacto mucho menor que sus compañeros carbón y petróleo. Ahora, entre los múltiples problemas que hay que resolver está el problema político. Es que aquí en el fondo hay un problema político mundial. De las 26 grandes productoras de petróleo y gas, solo 7 son privadas. Luego, los estados no son reguladores, no son árbitros, son jugadores. Y eso se ve en la OPEP y eso se ve en toda la urdimbre de la Organización Mundial alrededor de la energía. Luego, ahí tenemos un desafío democrático, de cómo logramos apropiarnos las personas de una decisión en la que los estados no están jugando de manera imparcial. Ese es también, entre los múltiples desafíos, un desafío que nos concierne a todos, no solo a Colombia, sino a la especie humana. Muchas gracias. Y por último en esta ronda, doctor Iván Duque. A mí me parece que la discusión hay que ponerla también en la perspectiva de la seguridad energética nacional, del mercado de energía y de la demanda de energía. Hoy Colombia tiene una matriz energética dominada esencialmente por la generación hídrica, pero hay algo muy particular. Nosotros vemos que ese modelo, cuando crece el estrés hidrológico por la situación de cambio climático, empieza a afectar la capacidad del sistema de proveer energía. En un país donde la demanda energética va a crecer al 4% por año en las próximas 2 décadas. Entonces la capacidad instalada de la energía es importante. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo está configurada la matriz colombiana? 16.600 megas de capacidad instalada. ¿Cuánto tenemos de eólica? Menos de 20 megas. Principalmente concentrada el proyecto de Jepirachi en La Guajira y otros nuevos. Vemos ahora que hay unos proyectos todavía inferiores a 10 megas que se están haciendo con parques fotovoltaicos. Ecopetrol ha empezado a hacer unas experiencias importantes y entonces uno se pregunta, es muy lindo el discurso, pero ¿cómo hacemos para que entre al sistema de regulación? Y la verdad es que el sistema regulatorio de energía de Colombia necesita una revisión seria, porque el cargo por confiabilidad no reconoce el tipo de tecnología que entra a proveer energía, no reconoce los costos de cada tipo de energía. Y además el mercado energético del país, para que se pueda entrar a la oferta por subasta, premia a los que están adentro. Obstruye la llegada de nueva competencia. Pues si queremos realmente aplicar la 1715, si queremos hablar de estas energías, definitivamente nos toca reformar también el marco de regulación para que estos nuevos mecanismos de energía eólica y fotovoltaica principalmente puedan entrar reconociéndoles el cargo por confiabilidad con una advertencia. Son tecnologías con alta intermitencia. Por eso creo tan importante en el mundo los avances que se hagan tecnológicamente para la captura y la retención. Fundamental, lo que es almacenamiento. Ahora voy a decir una cosa también, nosotros nos hemos dejado mamar gallo durante 4 años por Venezuela. Colombia hizo un convenio de gasoducto y estamos esperando el suministro desde Majayura hasta Ballenas, que abastecería el 20% de la costa norte de Colombia, y no pasa absolutamente nada. Y era un proyecto donde Colombia invirtió y hay un incumplimiento permanente de esos compromisos. La costa está desabastecida. Ahora uno diría,
los proyectos que se van a hacer costa afuera, que hoy están asignados, podrían abastecer de gas para también aumentar la presencia de gas en esa región que lo requiere. El problema serio de esos proyectos es que cuando Estados Unidos entre a ser exportador a partir de este año, los precios del Henry Hub van a caer internacionalmente y muchos de esos proyectos en aguas ultraprofundas van a perder viabilidad financiera. Y eso son discusiones sobre la matriz energética y la disponibilidad en Colombia. Yo creo que hay que tener una política clara sobre eficiencia energética. Que el individuo tenga la capacidad de reducir su huella individual de carbono y generar en las viviendas, en las oficinas y en la industria esa conciencia de eficiencia energética. Y lo otro es fomentar también la autogeneración en muchas empresas donde los excedentes los puedan agregar al sistema. Eso también me parece que ayuda muchísimo. Y voy a decir dos temas que son interesantes que aquí se tocaron frente al tema de consultas. Casi el 11% de los proyectos de transmisión eléctrica en el país están en este momento en consulta popular. Transmisión, o sea, es la conexión de una torre con otra torre para permitir que zonas no interconectadas lo tengan. Yo creo que ahí toca ver cómo se va a manejar esa conciliación también con las comunidades, primero para llevar el servicio, pero también saber que se pueden caer esas interconexiones y tienen un impacto también en el país. Y cierro con el tema, quizás también delicado, que tiene que ver cómo estamos remunerando las plantas existentes. Me demoro 30 segundos. Es absurdo que se le pague más cargo por confiabilidad a una planta como Salvagina, construida y amortizada hace 25 años, que a las plantas nuevas que tienen tecnología ambientalmente más seria. Eso también es una reforma del sistema. ¿Mi mensaje cuál es? Quiero ampliar la matriz pensando en la seguridad energética del país, incentivando las nuevas tecnologías. Y para hacerlo, el compromiso es una modificación también del marco regulatorio de energía en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El único que tiene réplica, el doctor Sergio Fajardo, ¿la quiere usar ahora o...? Tenemos... Sí, tenemos... No, era hasta las 11:30. Tengo pensado una pregunta más. Y como nos dejó tiempo los dos candidatos que no vinieron, entonces... Voy a hacer otra pregunta, si quiere usarla ahora o después. ¿Sí? Yo le digo cuál va a ser la réplica. Listo. Yo quiero dar una colección de ejemplos del país, de cosas que pasan por el territorio. Entonces, lo digo al final para... Vale. Bueno, entonces la última pregunta es mucho más libre. Queremos saber cuál de los temas no tratados en este foro es de vital importancia para ustedes en relación con el tema ambiental, dentro de todo su programa, de lo que han reflexionado, lo que han pensado. ¿Cuál es de cada uno el planteamiento más importante que se nos queda por fuera? Pues si hay alguien que quiera comenzar, bienvenido aquí el desorden en esta ronda. ¿Quiere arrancar usted, Gustavo? Doctor Iván Duque. Quizás un tema que no se tocó es el tema del individuo, de la responsabilidad ambiental del individuo, en el cual cuando nosotros presentamos nuestro plan de gobierno hace 6 meses con el libro Indignación y con las propuestas, para mí eso es vital en la perspectiva de futuro. Yo tengo 3 niños, mi hija mayor tiene 11, mi hijo tiene 8, mi hija va a cumplir 6 la próxima semana, y los 3 han crecido con una gran conciencia ambiental. Sembremos la protección de los animales, la conciencia sobre el uso de energía. Yo quisiera otra vez que Colombia entendiera que hay que volver a la cívica y a las urbanidades de los colegios, pero con una óptica del siglo XXI, donde el factor ambiental, cómo obramos frente al medio ambiente, cómo lo valoramos, cómo entendemos la importancia de la biodiversidad, la importancia de los animales, la importancia del uso individual de energía, es relevante. Si nosotros sembramos esa conciencia colectiva de un ciudadano con responsabilidad ambiental, estamos generando un gran impacto inmediato, mediato y a largo plazo en nuestra sociedad. Yo creo que eso es fundamental y sobre todo yo creo mucho en la sustitución de fuentes de empleo en sectores donde hay mucho estrés en materia ambiental. Lo vemos en muchos lugares con pequeña minería que no tiene estándares. Que sí, hay quienes dicen pago por servicios ambientales, yo inclusive lo pondría mucho más a vanguardia. Hoy, por ejemplo, tenemos 3 problemas amenazantes de nuestra realidad ambiental en regiones como la costa norte. La erosión costera. ¿Cuál es el papel del individuo, de las comunidades frente a la erosión costera?
¿Cuál es el papel de los individuos y las comunidades frente a los complejos cienagosos de Colombia o cienagueros? Hace poco que estuvimos en el Bajo Cauca, yo lo veía, comunidades que quieren trabajar. Yo creo que los conceptos de familias guardabosques deberían ser aplicables a familias guardapáramos, a familias guardaciénagas, y que las comunidades empiecen a participar directamente en la preservación, con una cultura donde también se entienda que lo ambiental es parte del atractivo que debe tener Colombia para el mundo. Y esto lo dejo también en el plano de ir formando, es una propuesta que nosotros queremos afianzar en Colombia. En los últimos 3 años del bachillerato, ya hay muchos lugares, colegios públicos en Bogotá que lo tienen, en Medellín, en otros, que es la doble titulación, que en los 3 últimos años se lleve la formación técnica y que el estudiante se gradúe en una mano con el diploma de bachiller y en el otro de técnico. Y qué importante fuera en esas regiones donde lo ambiental es tan importante, que nosotros tuviéramos técnicos en gestión ambiental, técnicos en gestión del agua, técnicos en gestión agropecuaria, donde lo ambiental sea parte esencial de su formación. En fin, yo dejaría eso ahí para el mensaje final en esta magnífica charla, donde yo creo que podemos discutir de manera sensata, serena y plantear nuestras diferencias y al mismo tiempo nuestras coincidencias. El colombiano del futuro. Y yo lo digo perteneciendo a una generación donde está el 73% de los colombianos que somos menores de 45 años. Para nosotros lo ambiental es parte de nuestra vida y tenemos que, en la agenda de desarrollo futuro de Colombia, convertir lo ambiental en el patrimonio del futuro, del presente y de la formación de nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Doctor Gustavo Petro. A ver, temas que no hemos tocado, digamos, sería el espacio. A mí me gustaría que quedara claro, digamos, en cierta forma, que nosotros tenemos una riqueza bastante inexplorada y usada, la biodiversidad. Es decir, la marca de Colombia, como muy poquitos países en el mundo pueden decir, es la biodiversidad. Biodiversidad que incluye la diversidad cultural de sus gentes. He ahí el eje rector de un posible desarrollo, de un posible buen vivir de la sociedad colombiana hacia adelante por décadas. Por tanto, cuidar esa biodiversidad es fundamental, preservarla. Y bajo ese concepto a veces tendríamos que pensar temas, no lo tocamos aquí, como por ejemplo el de la infraestructura del Estado. Al final un presidente define el presupuesto, o sea, en qué se gastan los dineros públicos, cuáles son las prioridades, a dónde. Y una de esas capas de gasto público es la infraestructura. La infraestructura que estamos nosotros hoy construyendo en estos gobiernos, ¿es la adecuada para la biodiversidad? ¿O vamos en contravía de nuestra principal riqueza? Hoy los ven ustedes, ¿qué estamos construyendo? 4Gs y en las ciudades, la inversión local, troncales de Transmilenio. Transmilenio con los nombres diferentes en varias ciudades. Esa es la infraestructura que estamos construyendo. No estamos construyendo universidad, no estamos construyendo infraestructura para el saber, no estamos construyendo infraestructuras para el cuidado y la preservación del agua, no estamos construyendo infraestructuras para adaptarnos al cambio climático, que habría que mirar bien sus costos, que implican incluso reubicación de grandes núcleos de población en muchas ciudades y áreas rurales. No estamos construyendo la infraestructura del transporte y de la movilidad que mitigue el cambio climático. La concepción de crecimiento de nuestras ciudades es anacrónica y es depredadora. Entonces, un cambio hacia una nueva concepción de infraestructura me parece, y sería tema también de un foro fundamental, hacia otro tipo de infraestructura. La realidad de hacer de la biodiversidad el eje de un desarrollo y de un buen vivir hacia adelante nos implicaría un cambio de prioridades de inversión pública para el próximo gobierno. Las infraestructuras del saber, por ejemplo, sin entrar a profundizar en todo ello.
que demanda billones de pesos, en un sistema, digamos, que generalice el saber en la sociedad y en la juventud, si nuestra nueva forma de enriquecimiento y de progreso tiene que ver con la producción, porque sin saber no hay producción. Las infraestructuras de las redes, si vamos a tener energías limpias distribuidas, la red eléctrica es diferente. No es simplemente un cable, es una red inteligente que mide flujos de energía y por tanto de información que también puede tender a costos cero. Información y energía a costos casi cero en el hogar. Una transformación económica fundamental, indudablemente en todos los terrenos, si le juntamos a eso el saber. La infraestructura de la movilidad. Entonces esta huida que ha tenido Colombia del agua, que ha tenido Colombia de los trenes, de la red férrea nacional, que ha tenido Colombia en sus ciudades, de los sistemas de metro y de tranvías, nos obliga hoy a hacer un cambio. Tenemos que encontrarnos con los metros, con los tranvías, con los sistemas de transporte eléctrico, un poco, por eso hablaba yo del 2040. Si usted reduce el costo de energía en el hogar a partir de energías limpias, la aceleración para el uso de transportes eléctricos puede colocarnos la meta del 2040 como una meta muy lejana. Bueno, se puede acercar. Se acabó el tiempo, Entonces, doctor llamaría un poco la atención a este tema. Hay que dar un cambio fundamental a la concepción de inversión de infraestructuras en Colombia. Muchas gracias. Y doctor de la Calle. Sí, me pide el doctor Fajardo que intervenga yo. Él quiere conectar su intervención con las réplicas y me parece supremamente bien. A ver, yo creo que hay cosas que en realidad no hemos tratado. En primer lugar, el tema de los saberes tradicionales. Estamos muy a espaldas de unas culturas milenarias que es como si no existieran. Yo recuerdo la ley de indígenas de 1885, si mal no recuerdo, dice, el propósito de esta ley es reducir a los salvajes a la civilización. Fíjense lo que hay ahí. Y eso no ha desaparecido del todo. Entonces hay un cúmulo de saberes tradicionales que no queremos ver. Culturas que han convivido con la naturaleza y que tienen para enseñarnos. Y por eso, hablando nuevamente con Gustavo, hay una iniciativa de crear la Universidad de la Alta Montaña en vez de los batallones de alta montaña. Me parece que... Bueno, yo pienso que también hay otro tema que no hemos tocado, que es el del biocomercio. Es decir, el conjunto de actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, y eso conecta con uno de los puntos que tocó Gustavo. Yo quiero recordar también, porque me parece que es un registro importante y daría lugar a discusiones adicionales, los 11 puntos que llegaron a La Habana, producto de una meditación muy profunda de distintas organizaciones, personas, pensadores independientes, donde hacen una colección muy importante de los temas centrales que nos han ocupado hoy. Y por último, yo quisiera simplemente insistir en dos conceptos finales. La diversidad es una riqueza, y no solo la biodiversidad. Yo estoy de acuerdo en que la diversidad cultural en Colombia es una riqueza, no un karma. Hay unos colombianos que piensan que nos tienen que formaletear, que es el fanatismo la solución de los problemas, que todos debemos pensar igual, que la familia es igual, que las conductas tienen que ser iguales. Y ese fanatismo conduce al odio, a la venganza. Es algo que tenemos que superar. Y por eso yo termino contando que en el 91 tuvimos un sueño, una constitución abierta, incluyente. Reconoció por primera vez la multiculturalidad y el carácter multiétnico de la nación colombiana. Tengo el recuerdo de que uno de los 3 presidentes de la constituyente, cuando surgió el tema indígena, me dijo, ¿cómo? En Colombia no hay indígenas. Guardo ese nombre en la reserva.
No. Bueno, entonces, simplemente lo que quiero transmitir finalmente es, hombre, yo sí creo que con todas las discrepancias, dejarnos de dar bala genera oportunidades. Más allá, yo comprendo resistencias y yo agacho la cabeza de forma republicana, pero no desaprovechemos la oportunidad de hacer también la paz con la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, doctor Sergio Fajardo, ahí están 6 minutos, los 4 de Eso, pregunta, más los 2 de la voy réplica. a hablar más rápido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí pues en los Andes, en mi universidad. Pues si voy a arrancar, nosotros no hemos hablado de educación, de ciencia, en forma de liberar educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura como parte del proyecto de transformación de nuestro país. Las grandes riquezas de Colombia, ¿cuáles son? La biodiversidad, ya la dijimos desde la primera frase cuando empecé a hablar, y el talento y la capacidad de nuestra gente y de nuestras comunidades. Esas son las dos más grandes riquezas que tenemos nosotros en Colombia. Y entonces es, desde esta perspectiva, cómo desarrollamos ese talento, entendiendo el tema ambiental como una condición, y eso nos da entonces la apuesta por la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, para escribir una página distinta en un país que ha sufrido la destrucción de la violencia y de la corrupción. Este es el reto. Yo estoy acá hoy físicamente y me fui de acá de mi universidad para apostarle a esa construcción. Y eso ha sido una esperanza, una promesa fallida de Colombia. Pues estamos en el momento de la crisis de conciencia, yo no sé cuántos directores en cuántos años, y nosotros los científicos y la misión de sabios y todo esto, una frustración tras otra, y eso no ha sido parte del proyecto de país. Y el reto es cómo hacemos esto en parte del proyecto del país. Nosotros tenemos, solo lo menciono brevemente para dar los ejemplos que quiero citar también para enriquecer todo este conocimiento. Dentro de nuestra propuesta tenemos 10 temas del país sobre los cuales nos vamos a articular con educación, con ciencia, con tecnología, con innovación, con emprendimiento y cultura. ¿Y cómo los vamos a recoger? Articulando desde esa perspectiva, con un liderazgo diferente para poder llevar todo esto al territorio, porque esto se puede quedar en el escritorio, pero lo que pasa en los territorios es urgente, acuciante, y tenemos toda la capacidad para hacer una transformación. La biodiversidad es un gran proyecto para nosotros como desarrollo del país, desde esa perspectiva, con los recursos para mostrarle a Colombia qué significa la ciencia, qué significa emprender, cómo hacemos emprendimientos en un contexto de unas circunstancias nuevas desde esta perspectiva. Primer punto, es crucial entender eso y no nos podemos ir de acá sin mencionarlo. Quiero hablar ahora de ejemplos. Yo estoy de acuerdo con lo que aquí se mencionó con respecto, Humberto, lo recuerdo finalmente, con respecto a la Van der Hammer. Yo tuve la fortuna de conocer al profesor Van der Hammer, eso habla de mi edad, en la Fundación Alejandro Ángel Escobar, trabajando con él en los premios de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Yo no tengo la menor duda que la riqueza que tiene para Bogotá esa reserva, y es importante como parte del desarrollo. Dicho esto, yo quiero señalar ejemplos para que lo enriquezcamos. Una ciudad como Montería tiene la Ronda del Sinú. Esa es una intervención bien interesante desde la perspectiva ambiental que enriquece la vida ciudadana desde esta consideración. Es importante y es en Montería. Por ejemplo, hoy en Pereira se está dando la gran discusión. Ahí hay un batallón de las San Mateo del ejército. Y la gran discusión es, ese ejército se va a mover de allí a otra parte, ¿qué va a pasar con el parque? Es una apuesta tremenda para el desarrollo de una región del eje cafetero, de Pereira, de Colombia, entender como un hecho ambiental potente, transformador, que hace parte de esa estructura ecológica para convertirlo en gran parte de la riqueza. De esa manera hay que acercarse al desarrollo. En Pereira hay que apoyar la construcción de este espacio ambiental que sería inédito dentro del desarrollo de Colombia. Estas cosas están pasando en nuestro país, en todos lados hay gente en este tema, está buscándolo en su territorio y es una gran movilización política. Quiero hablar también de un reto asociado con el tema de la infraestructura. Sin duda la infraestructura tiene un gran impacto ambiental por razones obvias, pero el primer punto siempre fue social, económico y político. Una de las vías que se pretende construir en Colombia, que es necesaria, que es une el Pacífico con el Orinoco, desde Buenaventura hasta el Orinoco. Esa región, la Orinoquía, todavía necesita una gran calidad de cuidado ambiental, de identificar qué áreas se van a proteger, y hay que pensarla desde la perspectiva de la construcción de esa vía. Porque esa región va a tocar, esta vía afecta a todo ese territorio, pero hay que entenderlo con estos factores hoy para poder avanzar en el desarrollo de esa infraestructura. Es crucial.
¿Qué tipo de desarrollo agrícola vamos a tener allá? ¿Cuáles áreas tenemos que proteger en el contexto de eso? Eso es un gran reto ambiental de desarrollo social, económico y político del país. Es una necesidad de Colombia. Quiero señalar un par de ejemplos desde la perspectiva de nuestro trabajo en el Medellín y en el departamento de Antioquia. Nosotros trabajamos con una forma de intervenir el territorio. Mi preocupación permanente es cómo llegamos. Yo digo todo esto, vámonos para el Bajo Cauca a trabajar. Donde está el oro, donde está la minería ilegal, están las bandas criminales, están reductos de todo. Y cómo llega uno al territorio y cómo trabaja con esas comunidades. Nosotros tenemos una capacidad y una forma de hacerlo son con los proyectos integrales. La palabra integral es la más fácil de mencionar y es la más difícil de lograr. Con esta división que nosotros tenemos en el Estado colombiano no hay integralidad posible para enfrentar los retos que tenemos. Así lo decía también en la primera pregunta. Nosotros hicimos los proyectos urbanos integrales, proyectos municipales integrales y proyectos regionales integrales. Urbanos integrales, la ciudad de Medellín, municipales, vigía del fuerte sobre el atrato, regionales sobre la región del Urabá, y siempre incorporando los temas ambientales. Y termino con un ejemplo dentro de ese desarrollo que tiene que ver con lo que significa, por ejemplo, el Bajo Cauca, que es el sector donde hay más minería del oro en Colombia, están todas las contradicciones posibles que podamos tener dentro de todo esto, y uno ve directamente las consecuencias de una minería mal hecha, más allá del mercurio. Todo esto parece un paisaje de la luna. ¿Cómo llegamos nosotros a reforestar en ese espacio? Se puede reforestar, se lleva la silvicultura. La apicultura aparece en otras formas no pensadas. Muchas de estas cosas se pueden hacer, se pueden llevar al territorio y tienen toda esa condición ambiental. En resumen, del escritorio al territorio, y pasa por la política. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues quiero darle las gracias a todos ustedes.